¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Vuelta Rápida. Hace instantes culminó lo que fue una nueva fecha del Mundial de la Fórmula 1 de la máxima categoría del automovilismo. Fue allí en los Países Bajos, más precisamente en Zandvoort, donde, quién si no, si el piloto local lo venían anticipando ya en las últimas semanas, iba a ser una marea naranja, donde la ola naranja se iba a ser muy presente, iba a ser muy hostil para pilotos que iban a competir contra Max Verstappen. Finalmente, el piloto local, el piloto neerlandés, el piloto de Red Bull, de la escudería austríaca, se llevó la victoria, una victoria muy importante para ambos campeonatos, tanto el de pilotos como el de constructores, y dominó desde el principio a fin. En lo que fue la largada, le sacó una muy buena ventaja a Lewis Hamilton y luego la dominó durante prácticamente toda la carrera, teniendo algunos baches en el que obviamente tuvo que entrar a los boxes para cambiar los neumáticos, pero que finalmente la pudo mantener y llevarse su victoria número 17 en su carrera en la Fórmula 1. Pero para comenzar un poco con este capítulo, con esta edición de Vuelta Rápida, tenemos que comenzar a hablar un poco de cómo fue el transcurso del fin de semana, en donde hubo mucha actividad, comenzando con un día viernes donde parecía que Max iba a dominar prácticamente todas las prácticas, pero que finalmente los pilotos de Mercedes se terminaron llevando, en el caso de Valtteri Bottas, una mejor vuelta, un mejor ritmo en las primeras prácticas, en las prácticas número 1. Pasando a las prácticas número 2, fue muy diferente, ya que pilotos que venían teniendo unas carreras complicadas en las parrillas, tanto venía a ser en Hungría y también en la pasada carrera del fin de semana anterior. Es el caso de Charles Leclerc como Carlos Sainz, dominaron las prácticas número 2 y hacía que pensar de cómo podían llegar a correr, a correr este circuito los Ferrari. Tuvieron un muy buen ritmo en las prácticas número 2, donde Charles Leclerc y Carlos Sainz dominaron con las mejores vueltas de estas prácticas, y por detrás estaba un Esteban Ocon, que luego de su victoria en Hungría, antes del receso vacacional, tuvo su mejor carrera obviamente, valga la redundancia, en su carrera deportiva, y que eso le sirvió como un envión anímico muy importante, y que se posicionaba por detrás de ellos con el tercer mejor tiempo de estas prácticas número 2. Por detrás vendría Valtteri Bottas y también Max Verstappen, que estuvieron un poquito más lejos de los primeros tres. Pero obviamente, como es en la Fórmula 1, las prácticas van cambiando, y el que más prácticas lidera en lo que va de la temporada es el piloto de Red Bull, Max Verstappen, y así fue como lo hizo efectivo el día de ayer en las prácticas número 3, bien temprano sobre la mañana, cuando el piloto neerlandés, el piloto local, se pudo llevar la mejor vuelta con un 1,09, teniendo un muy buen ritmo, y por detrás teniendo al piloto finlandés de Mercedes, a Valtteri Bottas, y más atrás a Lewis Hamilton, haciendo ya un anticipo de lo que podía llegar a ser la clasificación horas más tarde. Que hay un dato muy destacado a no dejar de lado, fue los incidentes que hubo tanto en las prácticas como en las clasificaciones. En las prácticas del día viernes se vieron muy interrumpidas por diferentes incidentes, tanto en las prácticas número 1 como la falla en la potencia, en la unidad de potencia del piloto del monoplaza, del piloto de Aston Martin, como es el caso de Sebastian Vettel, que en la mitad del circuito tuvo una falla de potencia y tuvo que dejar el monoplaza, teniendo cierta peligrosidad allí en la mitad del circuito, y también largó un poco de humo, algo que dejaba entrever cómo podía llegar a estar el Aston Martin de cara al domingo. Obviamente tuvieron que cambiar toda la unidad de potencia y algunas otras cosas más, pero este no sería el único incidente que tendría las prácticas, porque horas más tarde, cuando se transcurrieron las prácticas número 2, hubo incidentes. Por un lado, lo mismo fue y sucedió con la unidad de potencia del auto, del monoplaza de Lewis Hamilton, cuando también en una curva bastante pronunciada, una de las curvas características de Zandvoort, en la curva número 12, tuvo que dejar el auto también por falla en la unidad de potencia. Pero estas prácticas se reanudaron, y
Algunos minutos después, Nikita Mazepin volvió a obligar a poner bandera roja, ya que se fue de la pista y tuvo que salir caminando de su monoplaza, ya que quedó en la grava completamente imposible de sacar el monoplaza. Así que estas fueron las primeras 3 incidentes que tuvo este fin de semana. Pero esto no quedaría aquí, ya que el día sábado comenzaría de la misma manera con 2 incidentes en las quali número 2, donde los pilotos de Williams tuvieron una mala pasada y ambos se fueron contra los neumáticos de protección en las qualis que presagiaban que podía llegar a tener un muy buen rendimiento. Recordemos en Spa el piloto George Russell, que se lo viene vinculando mucho con Mercedes, ya estaremos hablando en los próximos minutos de su performance, tenía muchas chances de poder ingresar nuevamente como cada carrera a la quali número 3, pero cuando quiso apretar en la última curva del circuito se terminó yendo contra los neumáticos, y este fue uno de los incidentes en la clasificación que minutos más tarde también le ocasionaría lo mismo a su compañero de equipo, al piloto canadiense Nicolás Latifi. Cosas que dejarían de lado a los 2 pilotos de Williams y quedarían sin chances de poder acceder a la quali número 3. Para repasar un poco cómo quedarían esta clasificación del día de ayer, tenemos que destacar que obviamente la pole se la llevó el piloto local Max Verstappen con un muy buen tiempo, bajando el minuto 8, y que fue bastante apurada luego de que Lewis Hamilton en su último intento se le acercara muy cerca de su tiempo. Recordemos, Max Verstappen había tenido un muy buen tiempo en la última quali, pero que era de 1.890. Cuando llegó la hora límite de la última vuelta para dejar tiempo en esta quali, Max lo bajó un poco más, quedó en 1.870, pero Lewis Hamilton le acortó mucho y tranquilamente se podría haber llevado la pole si el piloto neerlandés no decidía realizar un nuevo intento para mejorar su vuelta de clasificación. Finalmente, como les estoy diciendo, Verstappen se llevó la pole. Por detrás estarían Hamilton y Bottas, los escuderos de la escudería de Mercedes, estando en el puesto número 2 y en el puesto número 3. Y más atrás estaría un Pierre Gasly, que tuvo un día sábado muy bueno y que el ritmo del Alfa Tauri dejó algunas dudas de si podría haber llegado a estar un poquito más adelante, pero una muy buena posición. Recordemos que de las 12 carreras que se disputaron en la temporada, tan solo 2 no pudo ingresar entre los 10 mejores el piloto francés de Alfa Tauri, y que está teniendo una temporada muy regular esta del año 2021. Por detrás estarían los 2 Ferrari, que dejaron cierta negatividad luego de un día viernes que arrasaron con la práctica número 2 y que en la clasificación no les dio para más el ritmo y quedaron en quinta y en sexta posición, tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz. Y más atrás, sí, la sorpresa del día sábado fue Antonio Giovinazzi con el Alfa Romeo, que se posicionó en una 7ª posición que dejaba a muchos de qué pensar, porque decían, ¿podrá Antonio Giovinazzi meterse en la pelea del día domingo? Bueno, ya estaremos hablando más adelante. Por detrás de ellos estarían los 2 pilotos de Alpine, tanto Esteban Ocon como Fernando Alonso, y en la 10ª colocación largaría el piloto australiano de McLaren, Daniel Ricciardo. Más atrás quedaron eliminados George Russell en la posición número 11, por detrás Lance Stroll y Lando Norris. Lando también se quedó fuera de la quali número 2 debido a que no pudo realizar tiempo debido a los 2 incidentes de los pilotos de Williams. También Nicolás Latifi, obviamente por el incidente, y Yuki Tsunoda se quedó afuera de las qualis número 2 y terminó esta clasificación en el puesto número 15. Y las 2 sorpresas más destacadas, sumada a lo de Antonio Giovinazzi, estas serían sorpresas negativas, fueron la eliminación en la quali número 1 de tanto el piloto de Red Bull como el piloto de Aston Martin. Estamos hablando del Checo Pérez y de Sebastian Vettel, quienes largarían en un principio desde el puesto número 16 y el puesto número 17 de la parrilla. Obviamente ya vamos a estar hablando, no largarían de ese lugar alguno de ellos. Kubica, quien estaría reemplazando al piloto finlandés de Alfa Romeo, Kimi Raikkonen, quien dio positivo en COVID-19,
tuvo que ser reemplazado por el piloto polaco, largaría desde la posición número 18 y los dos Haas, Mick Schumacher y también Nikita Mazepin, desde la 19 y la 20, los colistas de esta parrilla para el día domingo. Vamos a comenzar con el desarrollo de esta carrera. Como bien les decía, esta parrilla iba a ser muy similar a esto, pero después de un día de trabajo en el cual tuvieron que hacer algunos ajustes en el monoplaza, algunos equipos, tanto el Checo Pérez como el Nicolás Latifi tuvieron que cambiar ciertas piezas en sus monoplazas, por eso tuvieron que largar desde el pit y largaron respectivamente 19 y 20 los dos pilotos, tanto el mexicano como el canadiense. Por eso los pilotos de la parte de atrás avanzarían 2 puestos. Es el caso de Mazepin, Schumacher, Kubica y Sebastian Vettel en la clasificación de la parrilla. Pero para empezar un poco con el desarrollo de esta carrera, tenemos que destacar que Max Verstappen sacó una muy buena diferencia en la largada, sacando hasta casi 3 segundos, primeras 10 vueltas de la carrera sobre su perseguidor, quien era Lewis Hamilton, y finalmente la diferencia la pudo hacer notar con un Red Bull que estuvo en unas óptimas condiciones y pudo dominar prácticamente toda la carrera. Las estrategias le jugaron una mala pasada sin dudas a Mercedes, tanto es el caso de Valtteri Bottas como de Lewis Hamilton, quienes no se sintieron cómodos con sus neumáticos. Finalmente Lewis Hamilton terminó haciendo 3 paradas para llevarse la vuelta rápida, pero la escudería alemana decidió hacer siempre la parada antes de Red Bull para ver si podían recortar los segundos, pero finalmente no les sirvió de mucho porque no pudieron recortar y finalmente terminó de la misma manera como habían arrancado. Si bien Lewis Hamilton tuvo un muy buen ritmo en algunas vueltas en donde se le llegó a poner casi a un segundo, casi entrando en zona de DRS, no pudo hacer más diferencia al piloto británico y al llegar las vueltas finales las ruedas se le desmoronaron y tuvo que cambiar obviamente los neumáticos medios y poner los neumáticos rojos para hacer esa vuelta rápida que en un momento llegó a arrebatársela a su compañero de equipo Valtteri Bottas, que va a dejar mucha polémica de acá a lo que termine la temporada. Recordemos, el piloto finlandés está en la puerta de salida del equipo de Mercedes y ya en los pasillos de la Fórmula 1 ya se está rumoreando de que el contrato con George Russell y Mercedes está a punto de firmarse y está muy cerca de darse a conocer. Por eso el piloto finlandés dio a entender que ya estaba cansado de toda esta situación y por un momento casi le arrebata la vuelta rápida a su compañero de equipo, Lewis Hamilton. También muchos de los destacados de esta carrera, sumada a la gran carrera de Max Verstappen, fueron Fernando Alonso y Pierre Gasly, un Pierre Gasly que, si bien no le dio para acercarse a los monoplazas de Mercedes, se mantuvo en una 4ª posición y que hizo una estrategia rara, sospechosa, pero que finalmente le dio frutos y terminó en la 4ª colocación donde mismo había largado. Terminó 4º y los 2 pilotos de Ferrari no se le pudieron acercar. Charles Leclerc lo más cerca que estuvo fue a 4 segundos y no le pudo recortar más distancia, si bien Charles Leclerc terminó parando 2 veces. El piloto de Alfa Tauri dominó muy bien esta diferencia y se pudo mantener en la 4ª colocación. Como bien les dije, terminó por detrás Charles Leclerc, pero algo destacado fue que en las vueltas finales un Checo Pérez que largó desde la posición número 20 comenzó a remontar con mucha velocidad, y la clave fue poner las ruedas rojas, las ruedas blandas, alrededor de la vuelta 50, cuando tuvo que comenzar a pasar a ciertos rivales que le comenzaban a poner mucha defensa. Es el caso de Daniel Ricciardo, Lando Norris y pilotos que le hacían la vida imposible al piloto mexicano, que tuvo que remontar prácticamente en toda la carrera y comenzar a sobrepasar a sus rivales. Terminó en la 8ª posición, pero si tranquilamente le quedaban algunas vueltas más, le daban vueltas para hacer un resto más, podría haber quedado en la 6ª posición. Otro de los grandes rendimientos de esta carrera fue Fernando Alonso, que largó en la posición número 9 y terminó en la 6ª posición, sobrepasando en la última vuelta a su compatriota Carlos Sainz y
esto fue una pelea mano a mano en la última vuelta donde tranquilamente o el checo que terminaba sexto, o Alonso terminaba sexto, o Carlos Sainz terminaba sexto. Bueno, terminó siendo para el piloto asturiano, que se puso en la sexta posición. Por detrás estuvo Carlos Sainz, que tuvo un ritmo bastante parejo, pero que en las vueltas finales los neumáticos no le dieron mucho para defenderse, tanto con Fernando Alonso y con el Checo Pérez, que finalmente el piloto mexicano no lo pudo sobrepasar, pero las ruedas y los neumáticos no le dieron mucho y no estuvo muy cerca de su compañero cuando la diferencia prácticamente era de 15 segundos, 20 segundos, y nunca se le pudo acercar al piloto monegasco. Por detrás de este trencito de 3 pilotos terminó Esteban Ocon en la 9ª posición, donde tuvo algunos problemas, una bolsa de residuos que ingresó desde la tribuna, tuvo a mal traer al piloto francés en gran parte de la carrera, y también fue algún inconveniente para poder sobrepasar a su piloto compañero Fernando Alonso, que recordemos largaba por detrás de él, pero que en la largada tuvo una magnífica maniobra para pasar tanto a él como a Giovinazzi y quedarse en la 7ª posición, y a medida de que fue avanzando la carrera ir mostrando qué podía llegar a ser tanto el piloto asturiano como el piloto francés. Finalmente el francés terminó en la 9ª posición. Y por detrás la negativa del día fueron los 2 pilotos de McLaren. No pudieron sumar muchos puntos, tan solo Lando Norris sumó una unidad en la 10ª posición, y Daniel Ricciardo no se pudo meter en los puntos, terminó en la posición número 11, y es algo que deja de mucho que desear la temporada que está teniendo el piloto australiano. Recordemos la pasada carrera, que no fue carrera, en Spa terminó en la 4ª posición, pero no es la mejor temporada del piloto de McLaren, y así lo están haciendo sentir tanto en la escudería como en las tablas de posiciones de pilotos y de constructores. Y también cabe destacar la muy buena carrera que tuvo Lance Stroll, que si bien no pudo avanzar mucho, en ciertos momentos se pudo meter entre los 7-8 primeros, obviamente cuando los pilotos rivales se metieron en los boxes, pero luego el ritmo del Aston Martin no le dio para más, tanto como al piloto, su compañero, el alemán Sebastian Vettel, que terminó por detrás de él. Vamos llegando al final, pero antes tenemos que repasar cómo quedaron las tablas de constructores y de pilotos, porque es muy fundamental y hubo cambios significativos en los mundiales. Más precisamente estamos hablando del Mundial de Pilotos, porque con esta victoria, con la victoria número 17 en su carrera, Max Verstappen recuperó el liderato del campeonato de pilotos con 224 puntos y medio, y le sacó 3 puntos de diferencia a Lewis Hamilton. Recordemos, antes de esta carrera la diferencia era de 3 puntos a favor del piloto británico. Bueno, esto se invirtió, y con la vuelta rápida que se llevó Lewis Hamilton pudo recortar un punto. Podrían haber sido 4 puntos a favor del neerlandés, pero finalmente son 3 a favor del piloto de Red Bull. Por detrás estaba Valtteri Bottas, que con su tercer colocación ya se alejó un poco de los pilotos de por detrás, 123 puntos para el finlandés, y más atrás sí están Lando Norris con 114, también el Checo Pérez con 108, y la diferencia más descolgada con los de atrás es con Charles Leclerc con 92 y con Carlos Sainz con 89.5. Más atrás se encuentran Pierre Gasly con 66, Daniel Ricciardo con 56 y Fernando Alonso con 46. Esos terminan los primeros 10 pilotos del Mundial de Pilotos. Y los constructores no varió mucho, lo único que varió fue el tercer puesto en los constructores. El primer puesto sigue siendo para Mercedes con 344,5. Red Bull está un poquito más atrás, se estiró un poco la diferencia de 332,5 debido a la carrera que sumó. Obviamente sumaron más puntos los pilotos de Mercedes con los 34 puntos, tanto los 19 puntos de Lewis Hamilton como los 15 de Valtteri Bottas, y Mercedes y Red Bull tan solo pudo sumar 31, y así se estiró un poco la diferencia. Como bien les decía, la posición que se intercambió fue la tercera, ya que Ferrari retomó y está en la tercera colocación con 181,5. McLaren, con esta actuación del día de hoy, se quedó un poquito más rezagado con 170, y la pelea por el quinto lugar sigue pareja porque Alpine sigue teniendo el quinto puesto
por delante de Alfa Tauri con 84 y Aston Martin ya quedó un poco más atrás con 53. Vamos llegando al final, tuvimos un repaso amplio de lo que fue esta carrera que volvió a ser carrera en Holanda. Recordemos, hace 36 años que no se corría allí en el circuito de Zandvoort y finalmente volvió la actividad en los Países Bajos y tuvo victoria del piloto local, del piloto neerlandés Max Verstappen, que se llevó una victoria muy importante de cara a las aspiraciones de las próximas carreras. Recordemos, la próxima carrera será el fin de semana próximo en Monza, en Italia, y allí estará vibrante el suelo italiano, donde Lewis Hamilton buscará una nueva victoria para así llegar a las 100 victorias en su carrera profesional. Veremos si Max Verstappen lo deja, veremos si cambia un poco más el campeonato tanto de pilotos como de constructores y esperemos que sea una muy buena carrera el próximo fin de semana. Vamos llegando al final de esto que es Vuelta Rápida. No olviden suscribirse, darle like y obviamente compartir este video para sus amigos, amantes de la Fórmula 1, o también, si les gustó el contenido, obviamente compartirlo para sus allegados. Llegamos al final, nos estaremos reencontrando el próximo jueves con mucho más Vuelta Rápida.